Bueno, vamos a seguir entonces con la clase pasada. Tengo pensado entonces hoy terminar con el tema de lentes y después, la clase que viene, el lunes que viene, vamos a empezar con otro tema, que es el tema vamos a empezar con cinemática, pero en la clase de hoy terminamos con lentes y seguramente van a quedar algunas aplicaciones, ejemplos pendientes, que se los voy a grabar una clase esta tarde y les voy a pasar, lo voy a subir al canal de YouTube y les voy a pasar, aparte les voy a pasar el link para que redondear toda la idea de óptica geométrica, dando algunos ejemplos prácticos y entonces voy a hacer una clase esta tarde y ustedes la ven como para terminar de redondear el tema y el lunes que viene, antes de empezar con el tema nuevo, cualquier duda que surja, cualquier pregunta que tengan, cerrando el tema de óptica geométrica, yo les aconsejaría entonces que vayan repasando el teórico junto con el práctico, por supuesto. Me hacen la pregunta el lunes que viene. O en el grupo de chat también, por supuesto. En el práctico, ¿con qué temas van? ¿Ya empezaron con óptica geométrica? Si no me equivoco, profe, esta semana empezamos. La semana pasada terminamos mediciones y errores. Ah, bien, bien. O sea, les dio una buena clase de teoría y error, de mediciones y errores Valentín. Entonces, está bueno eso porque por allí se empieza, ¿no? Por el tema de considerar la física como una ciencia experimental y que a partir de la experiencia tenemos que contrastar y comparar fenómenos de la misma índole. Entonces, surge la necesidad de generar las unidades patrón, y al generar las unidades de patrón y comparar magnitudes con la unidad patrón, ya lo repito, ya lo repito. Al tener que comparar, bueno, surge el tema de la teoría de errores, porque siempre en la comparación huelga un espacio ahí de incertidumbre, ¿no? Entonces, ese tema lo han visto bien con Lunetti. Lo que me preguntaba, cómo vamos a hacer con las clases, recién, el lunes que viene vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar con cinemática. Hoy terminamos con lentes, y lo que quede pendiente como ejemplos de aplicación, les voy a grabar una clase esta tarde y se las voy a subir al canal de YouTube. Eso fue lo que les comenté. Entonces, retomando un poco donde habíamos dejado la clase pasada, teníamos entonces el eje óptico, habíamos construido una primera superficie refractante y habíamos dicho, bueno, vamos a poner un objeto en la posición P respecto al vértice y que, considerando los rayos notables que van al vértice y al centro del centro de curvatura, acá, por ejemplo, hay un θ i, como el índice de refracción del vidrio N es mayor que el índice de refracción del aire, acá el N del aire, lo suponemos prácticamente igual a 1, hay
un quiebre en la línea de continuidad y hacia un ángulo que se acerca a la normal. Entonces este es el θ t, el θ refractado. Y bueno, habíamos dicho, bueno, donde se intersecta, supóngase que por aquí está el centro de rayos de curvatura, esa línea, ese rayo incidente no tiene desviación, y en algún punto entonces se conecta con el otro rayo, y bueno, y todos los rayos convergen a este punto donde se forma la imagen, ¿no? En el punto Q. Entonces habíamos hecho la deducción de una formulita, que por aquí tengo. Habíamos deducido que 1 sobre NP más 1 sobre Q era igual a 1 sobre R por 1 sobre 1 sobre N. Entonces, si P se va a infinito de tal manera que todos los rayos vengan en forma paralela de este óptico, ¿esa idea la entienden? Si P se va a infinito, ¿para qué caso es aplicable la fórmula? Para el caso que estamos planteando, más allá del cálculo geométrico que hicimos, si uno mantiene la convención de signos, también puede generalizar esta fórmula, por ejemplo, para el caso, si supóngase que yo hago el radio de curvatura al revés. Ya lo vamos a plantear a eso, pero supóngase que yo hago el radio de curvatura al revés. En cambio de ser una superficie convexa, sea una superficie cóncava. En este caso, ¿cómo va a haber que tomar el radio? ¿Positivo o negativo, de acuerdo a la convención? Negativo, claro. Hay que tomar. Porque lo que me preguntaba recién, ¿qué margen de validez tiene esta fórmula? Es una fórmula que tiene validez general en esta condición de una sola superficie refractante, con tal que uno tome en cuenta la convención de signos, de decir, bueno, acá vamos a trabajar así. El P va a ser positivo a la izquierda en el posicionamiento del dibujo, porque es el ámbito de trabajo, digamos, donde estamos con el objeto emisor de luz. En el caso de la reflexión con el espejo, dejamos el lado izquierdo porque los rayos reflejados venían de nuevo al mismo espacio, al mismo subespacio, ¿no es cierto? Pero acá en el caso de la refracción, el ámbito de desarrollo también pasa para el otro lado, digamos, en el otro semiespacio, y adoptamos la convención de que el fenómeno se desarrolla con las magnitudes en principio positivas. Entonces, si P es positiva a la izquierda, Q va a ser positiva a la derecha. Y ahí cambia con respecto a los espejos la convención de signos de la posición de la imagen. Porque el fenómeno se desarrolla hacia todo el espacio, ¿no? El semiespacio, es decir, del vértice a la derecha es el ámbito de desarrollo del fenómeno,
y en este caso, como ahí se forma la imagen, planteamos que Q es positivo, en este caso, a la derecha. Y si tomamos esa convención, tal como hemos planteado en principio una curva convexa, el radio lo tomamos positivo del vértice hacia la derecha. O sea que si yo tengo podría resultar la misma fórmula si yo planteo una situación así, con una curva cóncava, como objeto de refracción, nada más que en este caso, por supuesto, el radio va a ser menor que 0, y podemos usar esta fórmula. Fíjense que en este caso, acá como estamos viendo, si P se va a infinito, habíamos dicho que la magnificencia, que era igual a menos Q sobre P. ¿Pueden apagar el micrófono? Menos Q sobre P. En este caso, si P se va a infinito, la magnificencia se va a 0. Eso significa que Q es un punto, y el punto donde se forma Q, la imagen, es justamente 1 sobre R, 1 menos 1 sobre N. Habría que plantear que N para el vidrio vale más o menos, era 4/3, o ver de qué índice de refracción estamos hablando, para sacar la cuenta de dónde es que se forma la imagen, pero va a ser la posición. Si R es positivo, N es mayor que 1, 1 sobre N es menor que 0, 1 menos un número menor que 1, este paréntesis es positivo, y el foco se forma en un punto de coordenadas positivas, ¿no? En este caso, que R es negativo, el foco se va a formar en un punto de coordenadas negativas. Tratemos de hacer ese dibujito así, a grandes rasgos. ¿Cómo sería? Para el caso de superficie convexa, si los rayos vienen en forma paralela al eje óptico, se refractan y se concentran en un punto, supóngase, hablemos de N bueno, por aquí creo que entiendo. Bueno, reemplazamos 4/3, acá me queda 1 sobre 4/3, 3/4. 1 menos 3/4 es 1/4, y me queda que el foco es más o menos 4 veces el radio, ¿no? Entonces supongamos que el radio esté por acá 4 veces, será por acá. Los rayos paralelos al eje óptico se concentran entonces
En este punto que ya le hemos denominado foco, donde los rayos paralelos en proyección hacia el infinito se concentran en un punto, después de ser reflejados o refractados, se concentran en un punto, denominado foco. Entonces, para el caso de la superficie la superficie cóncava, el foco, aplicando esa formulita que acabo de borrar, pero que mantenemos la forma, el radio es negativo, entonces el foco va a ser negativo. Para el caso de superficie convexa el foco es positivo, para el caso de superficie cóncava el foco es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los rayos que provengan en forma paralela al eje óptico se refractan como proviniendo del foco. En este caso, ¿qué características ven ustedes en el foco al ser un foco menor que cero? ¿Sería un foco real o imaginario? Claro, virtual, dije real o virtual. Sería virtual porque está presente ese punto luminoso. Si uno lo ve, se para a verlo como observador después que se produce el fenómeno óptico de refracción. No antes, después. Entonces, si uno observa, es como si todos los rayos refractados que uno observa provinieran de este punto que por proyección de los rayos refractados se ubica en esta posición. Y vemos un punto brillante plantados del otro lado. En cambio acá el foco evidentemente es real. Para poder observar este punto tengo que poner acá una superficie, una pantalla para poder corporizar la imagen del foco. Este tipo de rayos de instrumentos ópticos con focos positivos se llaman lo que vamos a llamar superficies convergentes, porque está la posibilidad de que se forme el foco positivo y que la imagen se forme positiva. Se llaman superficies convergentes de rayos, y estas superficies se llaman superficies divergentes. Y entonces en la clase pasada también habíamos llegado a plantear una segunda superficie refractante, entonces supongamos que tenemos nuestro eje óptico, supongamos que la primera superficie refractante es de tipo convergente y que si yo planto un objeto en P, los rayos se refractan y forman la imagen, supongamos, por acá. Una imagen real en este caso. Entonces, si planto una segunda superficie refractante, supongamos con esa figura
que sigue siendo cóncava hacia afuera. Perdón, convexa. Acá es convexa, si yo veo desde acá afuera también es convexa. Entonces, supongamos que el centro de esta superficie refractante estuviera ubicado hacia la izquierda de la formación de imágenes. Habíamos nosotros proyectado los rayos, habíamos dicho que este rayo, por ejemplo, se refracta con un ángulo que resulta como, acá está el índice de refracción del aire, el ángulo transmitido es mayor que para el caso de la primera superficie, en este caso, para el primer ámbito de incidencia, que vendría a ser este semiespacio, este ángulo θ i tiene que ser menor que este θ t, porque en este caso el índice de refracción del aire, que es 1, es menor que n. Entonces el ángulo se amplía. Y un rayo que provenga del centro que está a la izquierda de Q se refracta sin desviación, porque sigue el camino de la normal. Entonces, donde se juntan los rayos, en apariencia, es allí donde se forma la imagen. Acá se forma una segunda imagen, que ¿dónde la voy a ver a esa imagen? ¿Cómo me planto como observador? Me planto del otro lado de la superficie refractante. Entonces la voy a ver como imagen virtual si me planto allí. Ahora veamos una cosa. Como el tema acá es hacer el tratamiento de las lentes delgadas, lo que vamos a hacer es tender, si este es el vértice 1 y este es el vértice 2, lo que vamos a hacer es tender el vértice 2 al vértice 1. Para el caso de la segunda superficie refractante, la fórmula conseguida es uno sobre P, que acá le vamos a llamar P2, más 1 sobre N Q2, es igual a ver, a 1 sobre R, en este caso R2, por 1 sobre N menos 1. Eso es lo que había planteado la clase pasada. Entonces R2 acá es negativo. Ahora bien, si uno aplica también la fórmula para la primera superficie refractante, en este caso va a ser 1 sobre P1, NP1 más 1 sobre Q1, igual a 1 sobre R1 por 1 menos 1 sobre N. Bueno, cuando uno tiende a hacer el espejo, perdón, el lente delgado, Q, que sería Q1, pasa a ser P2, cambiado de signo. Cambiado de signo porque en ese caso el
el P2 va a estar hacia la derecha de la segunda superficie refractante. Por ahí es un poco que darse cuenta, hay que pensarlo bien, pero esto es así. Si uno reemplaza, vamos a llamar P a P1, vamos a llamar Q a Q2, y vamos a llamar, decir, reemplazar de que Q1 es igual a menos P2, hacemos ese reemplazo en la formulita, vamos a obtener, trabajando algebraicamente, esto ya está comprobado, la formulita 1 sobre P más 1 sobre Q igual a la fórmula de constructor de lentes, n-1 por la diferencia de la inversa de los radios. Para lentes delgadas, esta es la fórmula del constructor de lentes. Entonces, vamos a pasar a interpretar esa fórmula, siempre tomando en cuenta la convención de signos para los radios. Acá es fundamental la convención de signos para los radios. Por empezar, supóngase, cuando yo tengo, en este ejemplo, ¿no? Yo tiendo el vértice 2 al vértice 1, la imagen Q y el objeto, digamos, el Q1 y el P2, que es este objeto, va a desaparecer. No se va a ver. Lo que sí se va a ver va a ser la posición, la segunda imagen, que en definitiva va a ser Q. Se va a ver la segunda imagen, y como el vértice 2 ya está en esta posición prácticamente encimado del vértice 1, la imagen que se va a ver va a ser virtual o va a ser real. Antes era virtual, así como está planteado. Pero ¿qué pasa cuando yo tiendo a construir el lente delgado? P2 tiende a B1. Claro, la imagen pasa a ser real. ¿Por qué? Porque va a estar del lado afuera de la lente y se va a poder observar por convergencia de rayos refractados. Eso ya lo vamos a ver bien ahora que pasemos a analizar la formulita esta para lentes delgadas. Ya lo vamos a tratar de entender mejor, pero va a haber distintos tipos de lentes. Entonces, esta es la fórmula del constructor de lente. Entonces, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a n-1, la diferencia de la inversa de los radios. Entonces, acá la relación que hay entre los radios es fundamental. Es fundamental para terminar de perfilar y definir lo que es la lente delgada, cómo va a ser. Es fundamental. El N es fijo, es el N del vidrio. Lo que un constructor de lente puede hacer es
trabajar con distintos radios y con ese fin conseguir, digamos, algún resultado que se esté buscando en cuanto a la formación de imágenes. Entonces, por ejemplo, si R1 es mayor que 0 y R2 es menor que 0, sería la situación que tenemos una lente delgada, vamos a exagerar un poquito, tendríamos una lente delgada biconvexa. ¿Sí? Aquí R1 es mayor que 0. R2 es menor que 0. Entonces, en este caso, este resultado, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? En este caso, que haya esta relación de positivo. ¿Por qué? Porque 1 sobre R2 es negativo, precedido por el signo menos, cambia de signo positivo, 1 sobre R1 es positivo, entonces este segundo paréntesis de la diferencia de las inversas de los radios es positivo. El índice del vidrio es mayor que el índice del aire, n-1 es mayor que 1, es positivo también, pero es mayor que 0, es positivo, entonces el resultado es positivo, para el caso de las superficies biconvexas. Este sería el caso de un lente biconvexo. Biconvexo. Y vamos a entender que esto que está en el segundo miembro es el foco. Porque cuando P tiende a infinito, la imagen Q se forma en un punto, que es justamente el foco. Entonces, rayos que provengan en forma paralela al eje óptico se van a concentrar, se van a refractar en la lente delgada y van a concentrarse en un punto de formación de imágenes. Acá va a haber, por supuesto, una doble refracción, pero en definitiva, cuando salen del objeto óptico, los rayos se concentran en ese punto, por supuesto después siguen de largo, ¿no? Pero si uno pone la mano ahí, pone un objeto que haga el papel de pantalla, va a haber concentrada la energía en este punto. Y en este caso, en el caso de la lente biconvexa, entonces el foco es positivo. Este segundo miembro es positivo, el foco es positivo, y ahí es como se forma la imagen. Este punto le vamos a llamar el foco imagen. Fíjense que para el caso de una superficie refractante, ¿se acuerdan cuando veíamos espejos? Por ejemplo, el espejo cóncavo. Decíamos, bueno, rayos que vienen en forma paralela al eje óptico
se concentran, se reflejan y pasan por un punto característico que es el foco del espejo en este caso, ¿no? Ahora bien, cabría hacerse la pregunta al revés. Si uno se planta con un objeto emisor de luz en este punto, que emite luz y se refleja en el espejo, los rayos salen en forma paralela al eje óptico. Entonces podríamos hablar también de otro foco, que en este caso, en el caso del espejo, están superpuestos entre sí. De decir, bueno, un punto luminoso ubicado en un punto particular sobre el eje óptico, los rayos se reflejan en forma paralela, ¿no? Entonces vendría a ser como un segundo foco, nada más que en el caso del espejo, este segundo foco está superpuesto con el primero. La diferencia que tienen es el trazado de rayos, que si bien la forma es la misma del trazado, las flechitas indican el camino contrario, tanto el incidente como el reflejado. Acá pasa lo mismo, en el caso de las superficies refractantes, vamos a tener un foco digamos, si los rayos vienen en forma paralela al eje óptico, se concentran en un punto, pero también está, en este caso, el segundo foco, que en el caso de los espejos está superpuesto. ¿Cómo lo podemos ver al segundo foco en el caso de las lentes, en este caso, por ejemplo, biconvexa? Yo quiero que los rayos, después de producirse el efecto de refracción, viajen en forma paralela al eje óptico. Bueno, en ese caso, si uno aplica la formulita esta que está acá, digamos que en este caso Q tendría que ir al infinito. Si yo quiero que los rayos salgan en forma paralela al eje óptico, es porque Q se va al infinito. En ese caso, P se ubica justamente en un punto denominado foco objeto, que es positivo para P. O sea que va a estar ubicado hacia la izquierda de la lente. Se desdobla el foco, ¿entiende? Caso de lente biconvexa, entonces. Si yo quiero que los rayos, acá tengo el eje óptico, se reflejen en forma paralela al eje óptico, perdón, se refracten. Se refractan en forma paralela al eje óptico, Q tiende a infinito y P tiende al mismo, digamos, el valor del foco es el mismo, el módulo, pero como está tomado como distancia objeto, está hacia la izquierda de la lente. Hay un punto característico denominado foco objeto, donde si parten de ese punto los rayos, ahí es donde se refractan y salen en forma paralela al eje óptico. ¿Se entiende? Espejos esféricos, dos focos superpuestos, lo podemos darnos cuenta que hay dos focos superpuestos. Acá en el caso de lentes o de superficies refractantes, los dos focos no están superpuestos, ¿no? Sino que cuando uno tiende el objeto, la imagen al infinito, se disgregan los focos y evidentemente hay dos puntos característicos.
Entonces, el foco, entonces, lo podemos llamar como que es 1 sobre f igual a n menos 1 por la diferencia de la inversa de los radios. Que para el caso de lentes biconvexas, el foco es positivo. En general, biconvexa se refiere a dos superficies convexas, pero no es tan importante la forma de las superficies como la relación de los radios. En general, si la multiplicación de estos dos paréntesis, la inversa del foco, da como resultado un número positivo, los focos son positivos, y tanto el foco imagen es positiva para el lado de la imagen como el foco objeto es positiva para el lado del objeto. Son positivas los focos, y les decía, no es tanto la forma, sino la relación de la inversa de los radios. Supongamos que R2 no sea negativa, que sea positiva, pero que tenga una curvatura menor que R1, aún así la diferencia de la inversa de los radios es positiva. Exageremos un poco. Exageremos un poco. Supongamos que R1, no vamos a hacer más pronunciado una curvatura, y una curvatura así. Y R2, o sea que el radio es positivo, ¿no? Y que R2 también sea positivo, pero que tenga menos curvatura. Fíjense en que no es biconvexa. En este caso, R2 también es mayor que 0. Pero como tiene menos curvatura R2, el radio es más grande, el módulo del radio, entonces la inversa es más chica, y en la diferencia resulta un número positivo. O sea que el término biconvexa no es necesario para que el lente sea positivo. Puede que tenga otras formas de curvaturas, pero lo que por ahí se compara es decir, bueno, el espesor hacia el centro del lente tiene que ser más grande que hacia los extremos, hacia las zonas periféricas de la lente. En ese caso, la lente evidentemente es positiva, tiene el foco positivo, y se habla entonces de lentes convergentes. En general, la lente convergente se simboliza a los efectos de llevar a cabo algún simbolismo de la lente. Cuando es convergente, se simboliza así. Entonces se ubica la lente, el eje óptico perpendicular a la lente. Este sería un vértice que sería los dos vértices que sean superpuestos, idealmente están muy cerquita uno del otro. Cuando uno lo ve de lejos, lo ve como un punto, y que tiene los focos a la misma distancia
el foco imagen y el foco objeto. Y cuando, digamos, para trabajar en forma práctica, los radios, no, más allá de que puede ser interesante para el constructor de lentes, en general, como es una formulita que es un poquito más, no es tan compacta, se utiliza normalmente la fórmula con el foco. Muchas veces se da como dato de un problema para lentes delgadas, se dan los focos. Entonces, si uno utiliza la formulita 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, es igual, idéntica a la forma de la fórmula gaussiana en el caso de espejos. Y puede tomar esta formulita como base, o sea que la fórmula gaussiana, si se quiere, se repite, tomando en cuenta que acá aparecen dos focos, pero se repite lo que pasa con los espejos esféricos. Entonces, esta es la fórmula gaussiana, aplicable también al caso de lentes delgadas. Como les vuelvo a recalcar, en el caso de lentes delgadas, prácticamente no se trabaja con el dato de los radios, sino que cuando se habla de lentes, se habla directamente del foco de la lente, como un resultado, por supuesto, de la geometría de los radios, pero que no es usual hablar en términos de los radios. Cuando uno habla de la lente, le dice el foco. Vamos a definir la dioptría de la lente. Vamos a poner por acá, porque muchas veces, en cambio de hablar del foco, se habla de la dioptría. Uno cuando va a encargar una lente en el oculista o en la óptica, cuando hablan del poder de la lente hablan de la dioptría. ¿Qué sería la dioptría? Que se simboliza con la letra D mayúscula. Es la inversa del foco, cuando el foco está dado en metros. Entonces, la dioptría va a depender entonces de la inversa del foco. Por supuesto, el foco depende de la relación de los radios. Y ustedes habrán escuchado hablar de un aumento, también se le llama, el aumento de la lente, la dioptría. Un aumento 2, un aumento 3, es el grado de la dioptría. Para especificar la dioptría, entonces el foco de la lente tiene que estar dada en metros. Normalmente cuando se habla de dioptría no se dice metro a la menos 1, directamente se da el número que resulta ser de la inversa del foco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo sé que por ahí es medio difícil de digerir el tema de las fórmulas que vimos hace un rato, ¿no? La combinación de las dos superficies refractantes. Pero si ustedes hacen taxativamente el análisis riguroso del álgebra, capaz que llenan 2 páginas, pero pueden ir desarrollando y practicando y haciendo los reemplazos ese que les proponía, pueden llegar a esta fórmula. Traten de hacerlo en su casa, aunque sea que les sirva como práctica de álgebra. Si no les sale por allí, lo vemos en el chat. Sí, en el Survey sale. En el Survey está. Bueno,
Entonces, dada las formas de las curvaturas de los radios, es lo que va a surgir después, el signo del foco. Es determinante la relación de los radios. Vamos a proponer entonces, ¿qué pasaría si estos radios yo los diera vuelta? Ahora vamos a pasar a hablar de las lentes divergentes, ¿no? El foco negativo. Si yo intercambio los radios, digo, bueno, este radio 2 ahora va a ser acá, y el radio 1 no estará así. Entonces, este sería el radio 2, perdón, este es el radio 1, el primero que aparece es el radio 1, y el segundo va a ser el radio 2. En este caso, si uno aplica la formulita del foco, acá va, el radio 1 es positivo, y el radio 2 también es positivo. Pero, en la diferencia de curvaturas que existe, 1 sobre R1 va a ser un número más chico que 1 sobre R2. Entonces la diferencia es negativa, n-1 es positivo y en este caso el foco es negativo. Es una lente divergente, ahora vamos a ver por qué. Pero sería el caso típico, el foco negativo sería la lente bicóncava. Tanto en este caso como en este, hacia el centro de la lente es más delgada que hacia la periferia de la lente. Entonces, cuando uno ve una lente, inmediatamente por el espesor, la configuración del espesor en la superficie de la lente, uno se puede percatar si es una lente positiva o negativa, si es convergente o divergente. Entonces, este que sería el caso paradigmático de la lente divergente, acá sería el radio 1, ya no es que sería positivo, el radio 1 es directamente negativo. Y el radio 2 es positivo también. Este es negativo y este es positivo. Entonces 1 sobre R1 directamente da un número negativo, y 1 sobre R2 también es positivo, precedido por el signo menos, es negativo, o sea que sí o sí, sin lugar a dudas, una configuración bicóncava es una lente con foco negativo. El lente bicóncavo, o este caso también. No es bicóncava, pero tiene el foco negativo y es divergente. O sea, el foco negativo surge de la consideración de la formulita general de constructor de lente en la relación de radios, pero vamos a tratar de entender un poco más desde el punto de vista del trazado de rayos, cómo llegamos a la conclusión de que el foco es negativo.
Entonces, supóngase, tenemos el eje óptico y que la primera superficie refractante entonces sea cóncava. Si los rayos van en forma paralela al eje óptico, se refractan en forma divergente. Entonces, si uno se para como observador en el otro semiespacio, va a ser como que provienen de un punto aparente del otro lado del punto de observación. Entonces, en este caso, la imagen va a ser un foco virtual. Un foco negativo se corresponde con el término que el foco es virtual, porque aparece por prolongación de los rayos refractados. Y en el caso de tener una superficie, la segunda superficie, pongamos, tenemos acá la segunda superficie, y queremos en este caso que concentrar los rayos en un punto, que es el punto objeto. Para que los rayos refractados surjan en forma paralela al eje óptico. Bueno, en este caso, provienen así de un, como si vinieran del lado objeto, como si vinieran ya divergentes, y el punto de concentración, el foco objeto en este caso, está del lado del punto de observación. Es como si provinieran de allí. Entonces cambia la posición del foco objeto y se hace negativo. En el caso entonces de combinando estas dos superficies, los dos focos no están superpuestos y trocan la posición con respecto a los lentes biconvexos. Entonces, la lente bicóncava, la lente negativa, se simboliza con una figura de esta forma. Acá tenemos el eje óptico. Y los focos, el módulo va a ser el mismo, pero puestos, trocados en distintas posiciones. O sea, el foco, este va a ser el foco imagen, ahora va a estar a la izquierda de la lente,
y el foco objeto va a estar a la derecha de la lente. Eso es el tema de que son negativos los focos. Foco objeto no está del lado del objeto, sino está del otro lado. El foco imagen no está del lado de la imagen, sino del lado anterior. Entonces, ¿cómo sería la conformación de imagen con estos focos? Supongamos yo tengo, ya lo vamos a trabajar bien, vamos a dar varios ejemplos de formación de imágenes, pero en este caso, ¿cómo se trataría el tema? Por ejemplo, si a partir del objeto el rayo se dirige en forma paralela al eje óptico, cuando se refracta por la lente, es como si proviniera del foco imagen. Y un rayo que se dirige en la dirección hacia el foco objeto, se refracta en forma paralela al eje óptico. Entonces, como observador, no me paro del lado objeto porque no tiene sentido pararme del lado objeto en una lente cuando yo lo que quiero observar es la refracción. Me paro del lado imagen y ¿qué es lo que observo? Es como que por proyección yo vería la imagen del objeto por la intersección de los rayos refractados. Yo vería la imagen allí, más chica. Objetivamente la imagen se reduce y se acerca a la lente. Esto sería Q, esto sería P. Entonces, seguidamente vamos a ver algunos ejemplos. Estos dos rayos, los que se dirigen hacia los focos, son los rayos notables en el caso de lentes. En el caso de lentes, no se habla de los rayos notables, los que tienen la dirección radial, porque no trabajamos con los radios, sino que trabajamos directamente con las distancias del foco. Entonces tenemos dos rayos notables. Ahora bien, cuando se trabaja con lentes delgadas, hay un tercer rayo notable, que lo voy a pasar a describir. Hay un tercer rayo notable que es el que se dirige hacia el centro de la lente. Sean como sean las superficies, sea bicóncava, biconvexa, la relación de radios que uno quiera, cuando uno observa el centro de la lente, acá lo voy a exagerar un poquito. Profe, cuando dice divergente, ¿se dice a lentes delgados? ¿Se dice qué? Cuando dice lentes delgados, ¿quiere decir lentes divergentes? Sí. O sea, a partir del momento en que tratamos de juntar el vértice 2 con el vértice 1 lo más cerca que uno quiera, desde el punto de vista de que uno, como observador, las distancias de observaciones, las distancias de objetos y de imágenes son mucho mayores que la distancia entre los vértices, en la proporción. Uno puede hablar de lentes delgadas y usar esta fórmula y usar la fórmula gaussiana a partir del reconocimiento de las lentes delgadas. Y hablar de convergencia y divergencia
referido también, por supuesto, a lentes delgadas. Les decía, bueno, si uno se pone como observador a ubicar, se acerca más a lo que es la intersección del rayo óptico con el objeto óptico, con la lente. Uno lo que va a observar en definitiva va a ser, este era el vértice 1 y este el vértice 2, ¿no? Que van a tender a un solo vértice que lo podríamos simbolizar con el centro, digamos, de la distancia entre B1 y B2. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, si es una lente bicóncava, la superficie de los radios van a ser así. Si es una lente biconvexa, los radios van a ser para el otro lado. ¿Se entiende? Pero cuando uno se planta bien cerquita, no nota la curvatura, y es como si estas dos superficies fuesen perpendiculares al eje óptico. Entonces, ¿qué pasaría en una situación donde tenemos dos placas perpendiculares al eje óptico y paralelas entre sí? ¿Cómo sería el fenómeno de refracción en este caso? Habría una doble refracción donde, con respecto a la dirección, la segunda refracción compensa o corrige la primera refracción. ¿Cómo sería esto? Vamos a borrar estas letras para no confundir. Sería, por ejemplo, si yo tengo un rayo que se dirige al centro de la lente, se va a quebrar acá en la primera superficie refractante, así. Y luego, como estas dos placas, estas dos superficies son paralelas al eje óptico, perdón, son paralelas entre sí, perpendiculares al eje óptico, la refracción que ocurre acá va a ser exactamente compensando la primera refracción. Entonces, la dirección original se va a mantener. Va a haber un ligero desplazamiento, un ligero corrimiento lateral, pero considerando la lente delgada, donde, digamos, estos dos puntos de donde se produce la refracción tienden a acercarse, ese corrimiento o esa diferencia lateral pasa desapercibido. Entonces uno puede decir que un rayo que, proviniendo de un objeto emisor de luz, se dirige al centro de la lente, no tiene desviación. Y es un tercer rayo notable que se utiliza para la conformación de imágenes con lentes delgadas. El rayo que va al centro de la lente no tiene desviación. Que se iría desde el objeto, pasa por el foco de la imagen y el centro, ¿no? No pasa por foco, pasa por el centro, directamente se dirige al centro de la lente. Consideramos para lentes delgadas, los rayos que van al centro de la lente no tienen desviación, no tienen refracción. Por esto que les digo. Estamos hablando de lentes delgadas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, ya que tenemos tres rayos notables que nos pueden dar la pista de cómo se ubica la imagen? Por ejemplo, el eje óptico veamos el ejemplo de una lente positiva.
donde yo lo que tengo que dar es la posición, el eje óptico, y al ser positiva, los focos objeto-imagen, por supuesto, tienen el mismo tamaño, y son positivos, ambos. Esto si uno lo dibuja con regla, con toda escala, por ahí ajusta mejor un resultado gráfico. Entonces, supongamos que tengo el objeto por acá, mi objeto emisor de luz. ¿Cómo trabajo con los tres rayos notables? El rayo que va en forma paralela al eje óptico se refracta y pasa por el foco imagen. El rayo que va al foco objeto se refracta y se dirige en forma paralela al eje óptico. Y el rayo que se dirige al centro no tiene desviación. Entonces, donde se produce la intersección de los rayos, ahí se forma la imagen. Entonces, aplicando la fórmula gaussiana, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. El foco es positivo, es un dato de problema. Y uno lo puede resolver el problema gráficamente o lo puede resolver algebraicamente. Entonces, si uno despeja Q de acá, ¿cómo quedaría? Este pasa para allá restando, 1 sobre F menos 1 sobre Q. Hagamos. Uno sobre Q igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Pasa está restando para allá. Unificamos, buscamos denominador común. P por F dividido F, acá me queda P. P por F dividido P me queda F menos F. En definitiva, Q me queda entonces P por F sobre P menos F. Entonces, fíjense cómo, variando la posición de P, pueden pasar cosas, ¿no? Porque, por supuesto, si P se va a infinito, la imagen se forma en el foco imagen. Luego, si vamos acercando el objeto, podemos ir acercándolo y llega, digamos, mientras esté más allá del foco, no pasa nada, no hay por lo menos un cambio en el tipo de imagen, ¿no? Cuando llego P a posicionarse sobre el foco, fíjense qué pasa acá. Esto explota. Esto es 0. Saben que en matemática el tema de dividir por 0 es un problema. Entonces, en la física
idealizamos muchas veces el concepto de número matemático a coordenadas. Después uno sabrá distinguir, por eso es importante el tema de los errores de medición en física. ¿Qué diferencia hay entre un objeto real, digamos, una pieza, con respecto a lo que uno considera un objeto puntual? Esa idealización de llevar la física a la matemática, ¿no? De que sea un número exacto. Bueno, entonces ahí está la cuestión. ¿Puede realmente esto valer cero físicamente? Bueno, lo que va a pasar va a ser seguramente alguna... acá si esto matemáticamente esto va a cero, el Q se va a infinito. Quiere decir que la imagen se va para allá, infinito positivo, digamos, para allá. Y bueno, eso es lo que pasa cuando el objeto se posiciona sobre el foco. Y a partir de allí, cuando el objeto tiende a acercarse más a la lente, esta diferencia es negativa, Q es negativa. ¿Qué quiere decir que Q sea negativa? Que la imagen es virtual. Claro, claro. Cuando, si bien yo tengo la lente positiva, donde acá evidentemente para P alejado del foco la imagen es real y es inversa, y acá se ve que es disminuida, llega un punto que también puedo conseguir imágenes virtuales. También puedo conseguir imágenes virtuales con una lente positiva. Todas las variantes, todas las versiones, ¿no? de ir regulando la posición de P. Fíjense que si P vale igual a 2F, al doble de la distancia focal, reemplacemos aquí, a ver, podemos ver acá qué pasa cuando P vale 2F. Si P es igual a 2F, ¿qué me va a quedar acá? Q va a ser igual a P, que es 2F, por F, dividido 2F menos F es una F. Este con este se cancela y me queda que Q es igual a 2F. O sea, repite la posición simétrica del objeto, la imagen. ¿Y qué decir respecto al tamaño? ¿Cuál sería la magnificencia, la relación de tamaño, el aumento lateral que se llama, de las imágenes con respecto a los objetos en el caso de lentes delgadas? Bueno, en el caso de lentes delgadas, la magnificencia, acá gráficamente podemos ver que si este ángulo le llamamos alfa, se repite acá, este es el ángulo del rayo que pasa por el centro de la lente que no tiene desviación. La relación de tamaño, este es H' y este es H, ¿no? ¿Qué va a hacer? H' sobre H. Me va a quedar aquí que esta distancia H' dividido la posición, digamos, la tangente de alfa, va a ser igual a H' sobre Q. Y como acá, tal como está planteado, H' es negativa, y yo estoy planteando una relación de números positivos acá, para sacar la tangente de un ángulo menor que 90 grados, acá lo tengo que preceder por el signo menos.
Tengo que cambiarle el signo H'. Y por otro lado, la tangente de alfa también es H sobre P, la distancia P. Y de ahí puedo concluir que la magnificencia, que es H' sobre H, la relación de los tamaños de imágenes y objetos, no solamente la relación de tamaño, sino también la orientación. Si es inversa, me va a dar un resultado negativo, y si es derecha, me va a dar un resultado positivo, la magnificencia. Entonces, despejando acá H' sobre H, esto es menos Q sobre P. Entonces, para el caso este que estábamos viendo de P igual a 2F, la magnificencia me va a quedar menos 1. Pongamos acá, aparte, las formulitas estas. M igual a menos Q sobre P. Y Q igual a P por F sobre P menos F. Entonces, decíamos, para este caso de P igual a 2F, Q es 2F y la magnificencia es menos 2F sobre 2F igual a menos 1. Entonces, en este caso, vamos a dibujar entonces con otro color. Yo trazo los rayos notables. Y la imagen, evidentemente, está a la misma posición, el doble de la distancia focal. Es esto, ¿no? Y es real, es invertida. Es real porque Q es positiva, del otro lado de la refracción. Y la magnificencia es menos 1. En general, si está del otro lado del foco el objeto, Q siempre va a ser positiva, va a ser siempre una imagen real. O sea que a partir de P infinito, donde la imagen se forma en el foco, lo voy acercando, la imagen se va agrandando. Cuando llego a P igual a 2F, los tamaños son iguales, y a medida que me voy acercando al foco, la magnificencia va haciendo mayor que 1. Va haciendo mayor que 1. Idealmente, con el objeto en la posición del foco, la imagen se va a infinito, o sea que desaparece. Toda la energía que yo tengo extendida como en fuente emisora de luz, el objeto se refracta y al irse a infinito es como que el tamaño se hace cada vez más grande y se desvanece. Eso es lo que pasa en la realidad. Luego, veamos qué pasa cuando estamos entre el foco y la superficie refractante. ¿Qué hora es, chicos? ¿Tienen hora allí? 9:40. 9:40. Bueno. Entonces tenemos nuestra lente positiva con focos positivos. ¿Qué pasa cuando estoy con el objeto allí entre el foco y la lente? Bueno,
Hay un rayo entonces que no tiene desviación, que es el que va hacia el centro de la lente. El rayo en forma paralela se refracta el rayo que parece provenir del foco. Acá, bueno, tengo que agrandar aquí un poquito. Se refracta y sale en forma paralela, ¿no? Entonces, todos estos rayos se concentran en apariencia en un punto. Esto si uno lo pudiera dibujar, bueno, acá se desplazó un poquito, pero todos parecieron provenir de ese punto y por extensión, cualquier punto de emisor de luz del objeto, bueno, acá se posiciona, bueno, esto que se posiciona en la distancia focal no tiene nada que ver. P igual a 0,5F. Pero, bueno, ahí, ¿qué sería? P igual a 0,5F o un medio F. Que Q va a ser P por F sobre P menos F. Esto aquí me queda. Esto. Un medio menos 1 es menos un medio. Un medio con un medio se cancela. Me queda signo negativo menos F. O sea, la posición ahí. Pero a medida que me voy acercando a la lente, y la magnificencia es el doble, ¿no? Aparentemente el doble, veamos si esto es cierto. Menos Q, que sería más F, menos Q sobre P un medio de F. Se cancela y me quedan 2. La magnificencia es positiva, es aumentada, y a medida que me voy acercando a la lente, ¿qué pasa? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar a medida que me acerco? Yo como observador me planto del otro lado. Acuérdense que cuando estaba en el foco, la imagen se me había desaparecido allá en la imagen. Cuando me muevo un poquito, que me voy acercando a la lente, la imagen va a venir del otro lado, como imagen virtual, y se va a ir acercando, siguiendo el objeto, atrás del objeto. A medida que P tiende a 0, Q tiende a 0, porque es así. Si P es 0 acá, esto me queda menos F, y si P es 0 acá, el resultado es 0, ¿no? Entonces, es como que a medida que me voy acercando a la lente, la imagen se va pareciendo cada vez más a la posición del objeto. ¿Sí? Porque es como que yo me voy acercando al vidrio y las sensaciones que da la refracción tienden a desaparecer. Y yo lo que veo del otro lado del vidrio es... ¿Qué veo del otro lado del vidrio de la ventana? ¿El objeto o la imagen? Si yo tengo la ventana cerrada, un vidrio de buena calidad, plano, de placas paralelas, de superficies paralelas, un vidrio común de una ventana, y yo observo un objeto del otro lado del vidrio. Veo la imagen, ¿no es cierto? No ves el objeto, ves la imagen. Porque si el vidrio está sucio, o el vidrio está
la calidad del vidrio es malísima tiene no es uniforme, supongo que el vidrio no sea exactamente plano, que tenga la densidad del vidrio no sea uniforme, ves la imagen deformada, entonces lo que ves es una imagen a través del vidrio, no ves el objeto. Entonces, para ir redondeando, vos cuando tenés el vidrio de la ventana, y tenés un objeto del otro lado del vidrio, que tenés P, y vos estás como observador acá del otro lado, ¿no? ¿Cuánto serían los radios y cuánto sería el foco en este caso? El radio de curvatura de una superficie plana, ¿cuánto vale? Idealmente. Es infinito. No, cero no. Un radio que tienda a cero es una superficie puntiaguda, ¿no? Cuando vos tenés una superficie plana, el radio se va haciendo cada vez más grande, tiende a infinito. Entonces, el resultado es que 1 sobre F igual a N menos 1 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Si cualquiera de las dos superficies es plana, que sea radio infinito, el foco es infinito. Otra posibilidad es que que los dos radios sean iguales con distintos signos. Que el espesor sea constante en toda la lente, también el foco sería infinito, cuando no hay diferencia de espesor en toda la lente. Entonces, cuando el foco es infinito, ¿cómo podemos dibujar gráficamente que el foco es infinito? Y vamos a aplicar la formulita, ¿qué pasa cuando el foco es infinito, ¿no? ¿Qué pasaría acá, foco infinito? Acá lo podemos plantear con la primera formulita, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre E. Acá nos sirve mejor esta fórmula. Cuando el foco es infinito, 1 sobre infinito es 0, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 0. Si uno despeja Q de acá, Q es igual a menos P. Y la magnificencia menos Q sobre P es 1 por 1. Entonces, en este caso, es como que todos los rayos, foco infinito, es como que todos los rayos vienen en forma paralela. Todos los rayos van a venir en forma paralela. Y se van a refractar en el espejo, en el vidrio de la ventana, y van a seguir la misma dirección. Pero como observador, es como que se superpusieron en la misma posición la imagen con el objeto. ¿Se entiende? Bueno, como último modo de ejemplo, vamos a ver los espejos con foco negativo.
Fíjense que el foco negativo, ¿no? Veamos esta formulita, la alcanzan a ver ahí, ¿cierto? Si el foco es negativo, este numerador P siempre es positivo, el numerador es positivo siempre. Perdón, disculpen, negativo. Si el foco es negativo, P por F es negativo. Acá, si el foco es negativo, precedido por el signo menos, es positivo, P es positivo. El denominador es siempre positivo. Numerador siempre negativo. El resultado es que Q siempre va a ser negativo en los espejos, perdón, en los lentes negativos. Quiere decir que la imagen siempre va a ser virtual. Por eso también se llaman lentes divergentes. La imagen siempre va a ser virtual. La lente entonces divergente con los focos invertidos en este caso, entonces este va a ser el foco imagen y este va a ser el foco objeto. Fíjense que la magnificencia también la podemos arreglar acá. Menos Q sobre P, podemos poner menos P por F sobre P menos F dividido P. Este con este se cancela y la magnificencia me queda menos F sobre P menos F. Es otra forma de verlo, lo que es la magnificencia. Depende de la posición de P. Entonces, independientemente de que yo me encuentre en la posición que me encuentre con el objeto, el emisor de luz, en la posición P, por ejemplo, el trazado de rayos se hace así. El rayo que se dirige al centro de la lente no tiene desviación. El rayo que se dirige en forma paralela al eje óptico se refracta como proviniendo del foco imagen. Y el rayo que en apariencia se dirige al foco objeto se refracta en forma paralela. Entonces yo como observador me voy a plantar después que se produce el fenómeno de refracción y lo que voy a observar va a ser la intersección de los rayos refractados. Este es Q, siempre negativo. Entonces cuando yo me voy con P al infinito, la Q se concentra en el foco imagen. A medida que me voy acercando, la imagen se va agrandando un poquito más. Y en el límite, nuevamente, cuando P tiende a 0, me va a dar, como en el caso anterior, de que la imagen se va a superponer con el objeto. Cuando yo me acerco mucho al vidrio, pasa eso. Entonces, este es el caso de foco negativo, lentes divergentes. La imagen siempre va a ser menor que 1, siempre va a ser virtual. Y para ver la imagen yo tengo que estar plantado del otro lado de la lente. Y el marco de la lente es como si fuese el marco del espejo.
necesito ese objeto ver a través de, o en el caso del espejo reflejado, pero necesito, digamos, el marco para poder visualizar la imagen virtual. Si vengo y doy la vuelta y me paro acá, no voy a ver la imagen. Evidentemente voy a ver el objeto solamente, ¿no? Bueno. Como les decía, después, más tarde grabo un video para terminar dando algunos ejemplos para terminar este tema de lentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, profe. Sí, decime. No, bueno, a ver, sé que capaz que es medio tarde para preguntar, pero no me quedó No, no, pero- exactamente bien en claro el concepto de foco, porque se me está confundiendo con lo que es la imagen que se forma, ¿no? Entonces, por eso me Lo que está... pasa es que el foco es la imagen que se forma como un punto cuando el objeto se va a infinito. O sea, mientras más se aleja el objeto, Claro, se va a porque formar la imagen en un punto. fíjate, en cualquier circunstancia, si P se va a infinito, M va a cero. O sea que Q es cero. Disminuye el tamaño de la imagen hasta idealmente concentrarse en un punto. Ah, bien, 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 bien. O sea, es el Ese punto... punto foco es un punto. Y tal como hemos planteado, P se va a infinito, también podemos suponer que si P se va a infinito, es como si todos los rayos que vinieran de P vienen en forma paralela al eje óptico. Porque está tan alejado que por más que sea un P extenso, todos los rayos provienen en forma paralela y se concentran, en este caso, en el foco imagen, ¿no? Pero se generaliza ese resultado diciendo que todos los rayos que vienen en forma paralela al eje óptico se concentran en un punto que es el foco. Señalo acá porque este es un lente negativo, ¿no? Profe, una pregunta. En el ¿Sí? parcial, vos nos vas a escribir el gráfico y nosotros tenemos que identificar qué fórmula es, o nos vas a dar para resolver directamente, para Los plantear el parciales problema. que yo tomo son, no doy para resolver ni hago preguntas, sino que les pido desarrollar el tema. Entonces ustedes tienen que aplicar sus conocimientos, lo que han estudiado, lo que han entendido, y hacer una especie de monografía en una hoja explicando el tema. Perfecto. De Y eso se trata el parcial. sí, y cuando lo expliquemos hacemos el gráfico en todo caso. Gráfico y fórmula, claro, haciendo reseñas textuales o las reseñas textuales son importantes porque yo quiero que me digan con sus palabras qué es lo que han entendido, ¿viste? Entonces, las acotaciones que hagan son importantes. Perfecto. Profe, yo tengo otra Bueno, duda. sí, Con el tema de la dioptría, ¿qué era o de dónde viene o para qué servía? No me quedó claro la eso. dioptría es el poder de la lente, que se llama, porque es la inversa del foco. Fíjate que tiene que ver con la magnificencia, pero es, digamos, la dioptría se define como la inversa del foco cuando la distancia focal está dada en metros. Cuando yo pongo el símbolo de la magnitud encerrado entre corchetes, es porque quiero significar la unidad, la unidad de medida.
el tiempo, por ejemplo, lo tengo así, le digo, bueno, le voy a dar el tiempo en segundos, o en milisegundos, qué sé yo. Ahí estoy denotando en qué unidades estoy suponiendo, o propongo. En este caso, la propuesta es que si el foco está en metros, la inversa del foco es la dioptría de la lente. Y bueno, tiene que ver con esos numeritos que cuando uno va al óptico, le dice, bueno, necesito una lente positiva de dioptría 3, 1,5, 2. Ese número es la dioptría. Y bueno, en el caso de la transmisión no dicen el foco, ¿me entiendes? Hablan de la dioptría como una cuestión de comunicación también. Y bueno, y la dioptría negativa sería una lente negativa. Ya cuando les pase esta tarde algunos ejemplos prácticos de aplicación de lentes, fundamentalmente, les voy a hacer una clase grabada para que terminemos de redondear este tema de la óptica, para darle quizás un poquito más de contenido práctico, pero ustedes la ven en la semana, cuando puedan, y bien lo puedan ver, piénsenlo, hagan el análisis, la relación, y el lunes que viene, cualquier duda me pregunten. Ahí estamos. Gracias. Bueno, vamos a dejar entonces por acá, porque ya estamos en hora. Cualquier pregunta también me pueden hacer en el chat. Ah, una pregunta. ¿Sí? Si pregunta Benjamín Aramayo por Poseiro, si Sí. todo esto que estamos viendo hoy está en el Survey. Sí, sí, está en el Survey todos los conceptos por allí. Las fórmulas son las mismas, por supuesto, pero en el Survey el desarrollo plantea de otra forma. De todos modos es equivalente, no hay problema con el desarrollo del Survey con lo que hago yo. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, nos vemos, gente. Hasta el lunes que viene. Chao.